yo soy el que soy el agradecido porque gracias a ellos esta empresa es donde está ahorita. Si tú pones a la gente en el principio de todo y en el centro de todo, las cosas van a dar en el trabajo. Y en esta empresa hay oportunidad para crecer siempre cuando tú te lo propongas. Yo te puedo decir que la estrategia del negocio es muy simple, es centrarnos en el bienestar y desarrollo de la gente. Que el tropezarte o el caerte no es otra cosa más que un impulso para poder salir adelante. Todo el mundo nos podemos equivocar y la única forma de crecer es equivocándonos. El tratar bien a nuestro equipo significa que va a tratar bien al cliente final. Porque tenemos dos clientes. Correcto. Tenemos al comerciante y al que va a la plaza. Visita. Pues muchas gracias por estar en un capítulo más de Líderes Ocultos. Como saben, estamos entrevistando a estos líderes que no son famosos, que no son influencers, pero están compartiéndolos cómo le han dado valor a su vida, cómo le han encontrado sentido y propósito y cómo le han generado valor a todo y a todos los que lo rodean. Yo les pido de favor que si está siendo de valor, le den suscribirse a nuestro podcast en YouTube, en Líderes Ocultos, que le piquen a la campanita para que les lleguen los avisos, pero sobre todo que lo compartan a más gente que ande buscándole sentido o propósito a su vida. Yo creo que pueden ser inspirados por estos líderes ocultos. Abrazo, mis líderes. Hola y bienvenidos a un episodio más de Líderes Ocultos. El día de hoy tengo un invitado de lujo, como siempre, a Jesús Acosta. Para que ubiquen un poco a Jesús Acosta, aunque siempre ha estado tras bambalinas, ha sido de los que hicieron crecer centros comerciales que se llaman Sendero, para que la gente lo ubique, y accedió a estar con nosotros el día de hoy aquí con Líderes Ocultos y platicar un poco su historia. Y muchas gracias, Tocayo, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, Tocayo. Un placer estar aquí contigo. Pues mire, les cuento un poco. Hace bastantitos años nos conocimos y me encantó cuando platiqué con él hace años de cómo llevaba la organización de ser una industria tradicional inmobiliaria que tiende a ser un poco dura, cómo lograste una transformación en el tema cultural, pero también hubo una transformación personal en todo este proceso, primero tuyo, para llegar a ser un líder que hizo la diferencia como director general de Acosta Verde. Tocayo, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu inicio en la organización? Y luego iremos entrando en los siguientes episodios que te fueron formando como el líder que eres al día de hoy, Tocayo. Claro, no, con mucho gusto. No. Otra vez agradecido con la invitación. Y bueno, yo me gradué en el 2000 del TEC, licenciado en Administración de Empresas, y primero estuve trabajando en una empresa de .com. Yo dije, pues aquí trabajo y me va a ir de volada, ya no voy a tener que trabajar jamás en mi vida. Y ahí fue el primer tropezón. La empresa duró 8 o 9 meses, nos quedamos sin recursos. Era un proyecto atractivo, pero como pasó en el tema de las .com, pues todo se vino abajo y tuvimos que cerrar la empresa. Muchos aprendizajes, definitivamente una visión diferente de ver las cosas en otro aspecto o en otro rubro de lo que toda la vida he visto yo aquí en la empresa familiar de los centros comerciales. Entonces, salgo de ahí, me invita mi papá a trabajar. Bueno, estuve un tiempo también en un despacho de Nueva York por un par de meses con Biolister Stereo, que era un despacho especializado en M&A. Y después de ahí mi papá me pide que si me vengo a trabajar con él. Empecé en la parte de la construcción, estuve solo un tiempo. Y a los 3 o 4 meses recién, cuando estábamos empezando el primer sendero en el 2021, había contratado un gerente comercial y a los 2 meses renunció. Entonces, mi papá estuvo preguntando a la gente que tenía aquí pues ya mucho tiempo, oye, pues a quién contratamos, a quién traemos, y la gente dijo, oye, pues, ¿por qué no te traes a Jesús? Jesús lleva trabajando. Yo empecé a trabajar desde muy joven, desde los 9 años mi papá me llevaba a la oficina. Me acuerdo que
Me dijo, ¿quieres ir al Mundial del 90? Cambiarle. Pues te vas a ir a trabajar en verano mientras nos vamos. Desde ahí empecé a trabajar y luego yo empecé a hacer mis negocios propios. Tuve chicleras en centros comerciales. Me acuerdo que era increíble porque me dio una visión de campo tremenda, porque llegamos a tener como 20 centros comerciales o en 20 sorianas. Entonces conocí la ciudad perfectamente y aparte pues nos ganábamos muy buena lana porque le ponías, era de chicle de a peso, nos costaba 10 centavos el chicle y entonces pues imagínate, negociazo. el margen de utilidad estaba bastante interesante. Pero era mucho trabajo y era conocer diferentes áreas de la ciudad. Entonces, te digo que siempre me ha gustado trabajar. He estado trabajando en diferentes cosas. Pasé eso y luego me paso ya a la parte de la construcción. Entonces le dicen a mi papá, oye, pues ¿por qué no te traes a Jesús? Le ha gustado. Desde chiquito también va a las plazas. En los veranos me iba a trabajar ya un poquito más grande a los centros comerciales. Me enseñaban la operación, la administración, todo el tejimaneje. Te ensuciaste las manos en todos lados. Sí. Me subían a la azotea cuando estaba a 45 grados. Créeme que no es una experiencia nada agradable. Nada agradable, va. Porque la lámina de la azotea te da una reacción térmica de como 6 o 7 grados mayor, más el reflejo. Entonces yo llegaba a mi casa todo rojo. Hasta que un día mi mamá le dijo, a este niño no me lo vuelves a subir allá arriba. 15, 16 años. Entonces, y siempre me gustó lo que hacíamos. Cuando viajábamos siempre íbamos a centros comerciales y no porque nos gustara comprar, porque ni a mi mamá le gusta comprar. Era aprender. Entonces yo me acuerdo que siempre mi papá andaba con su cámara aquí. Como no puedes tomar fotos en los centros comerciales, mi papá siempre la traía colgada y nada más andaba tomando fotos de diferentes lugares. Entonces, sí, muy interesante. Entonces conocimos muchos centros comerciales de muchos lados y siempre me gustó el ramo. Se me hace muy interesante toda la parte del comercio. Entonces entras en la parte comercial. Entro en la parte comercial. En el 2001 recién comenzamos el primer sendero, la construcción, en agosto, y ahí es cuando empiezo. Entonces me toca bien padre porque es la parte comercial y de construcción y todo el desarrollo de la parte del primer sendero. Y ahí me tocó conocer a muchos comerciantes que hoy puedo considerar que son amigos, y de lo cual hemos hecho una larga relación en donde con muchos de ellos tenemos 20, 30, 40, 50 tiendas a lo largo de los años. Y poco a poco me fui metiendo un poquito más y me metí a la parte de finanzas, a la parte contabilidad, a la parte de mercadotecnia, a la parte de operaciones, y mi papá se enfocaba un poquito más a la parte más de diseño, que es su fuerte, es arquitecto, y a la parte de construcción. Entonces nos dividíamos un poquito la chamba. Ahora, y llega un momento que estás con tu papá y como que las visiones empiezan a diferir, ¿no? Que es normal porque son generaciones, son formas de pensar, y creo que ese es el primer punto crítico en tu carrera, ¿no? Que dices, oye, pues con mi papá como que estoy teniendo diferencias. ¿Qué decisión tomas en ese momento cuando empiezas a tener diferencias? La verdad es que no tengo más que respeto y admiración por mi padre. O sea, la verdad es que él creó un concepto que no existía en México, creó un concepto más enfocado en la parte europea, latina, España, Francia, Italia, en un viaje que tuvo por allá. Se dio cuenta que los centros comerciales estaban anclados con supermercado y no estaban anclados con tiendas departamentales como en Estados Unidos. Entonces dijo, ahí el mercado español, francés, italiano, que es latino, mucho más ad hoc al mexicano, vamos a explorar, y de ahí sale el concepto sendero con el ancla de supermercado y teniendo los cines de un lado, mueblerías y entretenimiento del otro lado. Afortunadamente las cosas empezaron a dar. Empezamos con el primer sendero que abrimos en el 2002, luego en el 2003 abrimos en Ciudad Juárez, que afortunadamente muy bien, luego en Reynosa. Pero el primero le pusimos sendero porque estaba sobre la avenida Sendero. Sí. Y luego al segundo le pusimos las torres porque había unas torres de alta tensión en el camellón enfrente del centro comercial en Ciudad Juárez. Al tercero le pusimos periférico porque está sobre el periférico de Reynosa. Y en el cuarto, muy curioso, y nos juntábamos y decíamos, ya sabes, ¿no? Lluvia de planeación, marketing. Era todo un show. Y en una de esas hicimos Iztapaluca, compramos el terreno que era una granja de avestruces. Literalmente, ahí criaban avestruces. Entonces, a alguien se le ocurrió y dijo, ¿por qué no le ponemos Plaza de Avestruces? Le dije, bueno, pues, yo creo que si le ponemos Plaza de Avestruces aquí no se va a parar nadie, ¿no? Y en eso, de la nada, digo, oye, ¿por qué no le ponemos sendero? Y de aquí en adelante ya nos evitamos estar sentándonos cada vez y vamos creando una marca, y todos los que siguen le ponemos sendero y a los que ya tenemos le cambiamos a sendero.
pues hubo un debate ahí que los pros y los contras y esto y el otro. Total, al final de cuentas, pues mismo logo, misma campaña publicitaria, mismo todo, o sea, economías de escala, y pues de ahí salió la idea. Entonces, a partir del 2015, 16, empezamos a hacer 5 centros comerciales. Y todos senderos. Todos senderos. Empezamos en San Luis, en Toluca, en Querétaro, Hermosillo, aquí en Monterrey, en Lincoln, aquí en Monterrey, en Villa García, en San Roque, Mérida, Querétaro, Los Cabos, Acapulco. Empezamos a hacer un montón de centros comerciales. Y la visión empieza a diferir un poquito porque yo decía, bueno, sí que bueno que seamos muy agresivos, pero bueno, mi papá siempre ha sido súper echado para adelante y yo creo que esa es la razón por la que ha tenido el éxito, porque siempre ha salido para adelante y la historia de la empresa siempre ha sido a base de caídas. La crisis del 76, la crisis del 82, sí, la puras crisis del 88, la crisis del 94. Y lo que más admiro de mi padre, de entre muchas cosas, es que nunca se dio por vencido. Aparte que fue el creador del concepto, siempre se echó para adelante, nunca se rajó y siempre que había una crisis encontraba una forma de salir adelante, siempre quedando bien con los creadores. Que eso para mí me dio pues una visión de vida de decir, oye, te puede ir bien, te puede ir mal, las caídas son aprendizajes, pero siempre las cosas de manera correcta. Y derechas. Y derechas. Entonces, para mí eso se me quedó muy grabado y desde chiquito siempre me enseñaron que los valores y la honestidad son parte fundamental de una persona y que para que te vaya bien los necesitas para que funcionen las cosas. Y eso es lo que te une con tu papá, pero eso no necesariamente es que tú veas la misma visión que tu papá, y eso es el respeto en valores, pero puede cada quien tener su propia visión. Y empezamos a divergir en visión, en donde yo le decía, bueno, ya tenemos muchos centros comerciales, hay que seguir haciendo, pero pues hay que tener un poquito de cautela. Se empezaba a ver un poquito el tema de la crisis del 2007. Sí, la inmobiliaria, ¿no? La crisis del subprime. Y él decía, no va a pasar nada, y empezamos a hacer, y total, cuento corto, nos agarra en 2008 con, creo que 6 centros comerciales en obra, pues ya te podrás imaginar el desastre. Y empezaron a haber las fricciones naturales que hay entre un padre y un hijo, hasta que en el 2010 llegó un día conmigo a mi escritorio y me dijo, pues es muy sencillo, aquí hay lugar nada más para uno. Para un Jesús Acosta. Dijo. Y claramente está voy ocupado. A ser yo. Entonces, te invito a que te tomes un tiempo fuera, resarcir la relación de la empresa, resarcir la relación personal y vete con tu familia. Entonces, decidimos irnos a Boston. Un año sabático en Boston. Un año sabático en Boston. Más que sabático, yo le llamo, fue un retiro involuntario. Involuntario. Pero que te sirvió como año sabático para hacer una introspección importante de qué querías, ¿no? Me encantó porque te da una perspectiva muy diferente y sobre todo una ciudad como Boston que tiene tanta cultura, tanta educación con las escuelas, tanta empresa financiera, tanta empresa de tecnología, o sea, hay mucho y vas conociendo gente pues que te da una visión diferente. Aparte tomé un diplomado en BU que también me hizo pensar en hacer otro negocio. Entonces, pues muy padre porque me fui con mi esposa, con mis 3 hijos, faltaba el cuarto. El cuarto, le digo que también es bostoniano porque se gestionó allá. Estaba en proceso. Allá se gestionó. Allá se procesó. Ahí se procesó. Entonces, siempre le digo, tú también eres mitad y mitad. Pero muy padre porque mis hijos estaban chicos, la chiquita no hablaba ni español, los metimos al colegio, empezó a hablar inglés como pudieras, ¿verdad? Entonces, para ellos también fue una experiencia muy padre porque conocieron otras culturas, conocieron otras formas de pensar, otras religiones, otras formas, cosas diferentes que aquí difícilmente las puedes ver estando en un círculo cerrado de tu colegio. Entonces, nos sirvió mucho familia para unirnos, todo el día estábamos juntos, no teníamos vida social más que familia. Entonces, fue un año padrísimo. Fue como un retiro anual. Fue como un retiro anual, pero yo te diría con una visión de balance de hacer introspección. Y aprender. Hacer introspección de qué es lo que había hecho mal, qué es lo que podía mejorar, qué otras oportunidades podía haber, pero lo más importante fue, y siempre ha sido, es reforzar el tema familiar. Familiar. Ese para mí era lo más importante. Entonces,
Imagínate que convivíamos, no te digo 24/7, porque pues yo me iba al colegio en la mañana y ellos también, pero de 2 o 3 de la tarde en adelante estábamos todo el tiempo juntos, los fines de semana juntos, nos íbamos a cualquier lugar de Nueva Inglaterra o nos quedábamos ahí. Entonces fue muy padre y los conocí más a mi esposa, me conocieron más a mí y sobre todo te quitas todo el tema de la parte social. De la parte social que muchas veces te absorbe. Sí. Y te quitas la parte de los padres. Que sí, ciertos contextos que te influencian, pero te influencian. Y los padres siempre te van a querer influenciar para bien. Correcto. Pero muchas veces tú tienes que tomar tus decisiones. Tus propias decisiones, hacerte responsable de tus decisiones. Pues maduramos mucho y aprendimos a vivir solos. Y aprendimos a que las cosas pues no son fáciles, a que las cosas hay que trabajarlas. Y la verdad es que te puedo decir que fue el mejor año de mi vida. Porque me duró mucho el espectro. ¿Qué descubres en Boston que dices, ahora sí regreso con esto, con estas pilas cargadas, con estas ideas nuevas? Mira, descubro sobre todo que el tropezarte o el caerte no es otra cosa más que un impulso para poder salir adelante. Un aprendizaje para salir, para impulsarte. A mí me costaba mucho el tema de que caíamos y levantábamos y era como que algo que ya era muy normal aquí en la empresa, que caerte, levantarte. Pero me di cuenta que es parte de la vida. O sea, la resiliencia, la persistencia, el siempre dar la cara, yo creo que eso para mí, ahí lo entendí realmente, de que cuando caes, o te quedas abajo, o lo tomas como un aprendizaje con filosofía para poderle dar para adelante. Y esa es la filosofía que siempre había tenido mi papá y que yo no la entendía. No la habías como marinado totalmente en ti. Entonces regreso y yo tenía pensado ya hacer mi propia empresa. Antes de llegar me hablan varios ejecutivos de aquí y me dicen, oye Jesús, pues yo creo que sería bueno que regreses aquí a la empresa porque creo que hay necesidad y es un momento en donde creo que pudieras aportar. Hablo con mi papá, dijimos, bueno, vamos a darnos un tiempo para ver cómo funcionan las cosas y vamos bien. Dije, ¿sabes qué? No voy a abandonar el negocio de la familia y retomó otra vez actividades aquí a partir del 2011. Estábamos saliendo de la crisis del subprime. Estuvimos un par de años solucionando todo lo que teníamos que solucionar y en el 2013 empezamos a crecer. De nuevo, haciendo entre 2 y 3 centros comerciales hasta el 2019 que se viene el COVID. Oye, y luego para tu sorpresa en todo ese tema, tu papá en paralelo iba trabajando su sucesión sin que tú supieras, ¿no? Sin que yo supiera. Pero tú echándole ganas con tus aprendizajes, dándole, y tú sacando el caballo adelante y tu papá con un plan bien claro que no sabías tú que había, ¿no? Así es. Fíjate que bien interesante lo que dices porque una de las razones por las que tuvimos la diferencia de visión es porque me había dicho 2007, 2008, oye, pues ya vas a ser director general. Y luego llegaba a los 6 meses y me decía, ¿sabes qué? Siempre no. Daba bandazos, como dice. Y luego volvió a llegar y sí, no, siempre no. Entonces hasta que un día le dije, bueno, o sí o no, nada más tú dime y pues yo hago lo que tú me digas. Pero no podemos tener esa incertidumbre. De que un día sí y un día no. Emocionalmente, pues obviamente la carga te afecta. Entonces, llego y en eso empiezo. Cuando regreso, empieza mi papá el plan de sucesión. Sin yo saberlo, nos empiezan a entrevistar, o me empiezan a hacer entrevistas y un montón de estudios de todos los que tú conoces para psicoanalíticos, competencias, assessment. Me dice, te vieron de pe a pa, compadre. Yo creo que me entrevistaron. Y eso fue junto con el consejo y con gente que se contrató especialista en sucesión. Pero yo no tenía ni idea. Hasta que un día en el 2014 me habla y me dice, oye, te cito un martes a las 4 de la tarde en la oficina. Y le dije, sí. Llego a la oficina y me comenta el asistente, oye, te espera tu papá en la sala de consejo. Aquí, donde estamos en la sala de consejo. Pues abro la puerta y había 20 gentes. Yo me quedo como que... ¡Sorpresa! No, yo dije, que rompí, ¿verdad? Que rompiste. Que rompí. Total, empiezan a enseñar los análisis aquí y long story short, al final
dice mi papá, pues acabamos de terminar el consejo de administración, que estaba todo el consejo, más los especialistas, que tú eres la persona indicada para poder ser el director general. 6 meses después, en el 2015, asumo la dirección general y empezamos a trabajar muy bien mi papá y yo, porque cada quien tenía su función, él como presidente del consejo. Y te dejó ser director general. Me dejó ser director general. El primer año, ponle tú que... Sí, te vas fijando límites y todavía quiere operar. Ahorita estaba con un empresario y digo, es que qué tanto quiere separar y ya quiere supervisar, ¿va? Porque tiene que empezar a hacer ese cambio. Y te lo digo no por otra cosa, no es por criticar ni mucho menos, porque pasa. Y lo que quiero es que la gente que lo escuche y que le pasa, que es normal. Es normal. Es normal. Cuando hay una sucesión, es bien difícil que el director saliente, y más si es una empresa familiar, y más si es tu papá. Y más que la empresa es su bebé, ¿va? Porque no, o sea, es el fundador, es el patriarca, ¿no? No es como que fue un director intermedio y entró otro director, eso es más fácil. Pero aquí es el fundador dejando a su bebé a la siguiente generación. Entonces, lo digo con toda la intención que sea de aprendizaje, que fue 1 año o 2 años en donde todavía quería meterse a operar y demás. Entonces, pues también te vas tú educando a saber, oye, pues es su bebé, es difícil. Obviamente el consejo apoyando mucho todo en este proceso. Y lo digo con la mejor intención para la gente que lo está viviendo o que lo va a vivir, que sepa que es natural, porque lo he platicado con mucha gente que le ha pasado lo mismo. Y en el 95% de las ocasiones, ese desligue automático que todo el mundo piensa, no existe. No existe. No, y muchas veces fracasa porque no hay la paciencia, no hay el entendimiento, porque yo te felicito porque pudiste entender el momento con tu papá. Y fíjense, para mí es una perla de aprendizaje que quiero compartir. Los que piensan que por ser segunda generación ya vas a tener el puesto de director y todo es miel sobre hojuelas y todo está tranquilo. No. Hay todo un proceso porque hay un tema familiar. Hablas de tu papá, pero no nos has hablado también de tu hermano, porque tú estabas compitiendo con tu hermano por la dirección general, en el buen sentido, no en el mal sentido, pero estás compitiendo con tu hermano y es algo que también tienes que trabajar y tienes que decir, oye, pues también soy familia, pero soy empresa, y se empiezan a mezclar las cosas y no es tan sencillo como uno pensaría. Ya es hijo de empresario y todo está sencillo, ¿no? Sí, cuando hacen todos los estudios, nos hacen a los dos. La intención de mi papá era que fuera una codirección general. Y al final de cuentas, lo que el consejo y los especialistas consideraron era que fuera mejor uno. Sí, si no. Entonces, pues sí, fue tema complicado porque entra el tema profesional y el tema familiar. Es mi hermano, a final de cuentas. Se termina la junta. Bueno, si se termina la junta y dicen, bueno, ¿y qué opinan? Y yo lo que les dije es, oigan, si me pudieran regalar 10 minutos con mi hermano, se los agradecería. Entonces salieron pues todos los que estábamos aquí, me quedé platicando con mi hermano, le dije, oye, esto es una decisión que tomaron ellos, no es una decisión mía, ojalá y que así lo podamos ver y podamos tener una buena relación para adelante. Claramente quiero pensar, pues, cuando tú traes una idea y luego no es el resultado que buscas, pues obviamente pues, te mueve el tapete, ¿no? Y lo que hice fue pues estar platicando con él constantemente para que sepa que, pues, al final de cuentas, no porque yo sea el director general es el que toma las decisiones de todo. Al final de cuentas, el director general es un ente operativo. Es un facilitador para que los resultados se den, ¿no? Pero al final de cuentas, pues él sigue siendo socio igual que yo, igual que mi papá. Entonces, igual de dueño que... Exactamente. Entonces, sí es difícil también. Digo, también lo comento para los que les pase, que también es difícil, pero es superable si puede haber una comunicación clara. Y te voy a decir también, me pudo haber faltado y pudo haber sido más comunicativo, lo acepto definitivamente. Pero al final de cuentas tengo una relación con mi hermano extraordinaria. Qué bueno. Él hizo su negocio después de un tiempo, a los 2 o 3 años, el cual le está funcionando bastante bien, lo cual me da un gusto tremendo. No, y yo tuve el gusto de conocer a tu hermano en el consejo de comunidad, bien metido, o sea, la verdad. Es un tipazo. Creo que supo sacar lo mejor de él, ¿no? Definitivamente, y no porque sea mi hermano, pero de verdad es que me siento afortunado de que sea mi hermano,
porque si en algún tema hay, es el primero en estar ahí. Y es un gran hermano, un gran amigo, un gran hijo, un gran papá, o sea, tiene todas las cualidades para yo decirte que me siento afortunado de tener un hermano como el que tengo, que es Diego. Entonces, trabajas con tu hermano, trabajas 2 años con tu papá, pero viene el momento de que tienes que imprimir tu propio sello en la organización, ¿no? Que para mí es muy característico. Así es. En una organización como las inmobiliarias, que todo se mete en un modelo financiero y estás buscando el TIR y el payback y estás buscando un tema financiero porque al final tú inviertes en tierra y en algo sobre la tierra y quieres un retorno, y de repente tú decides que la empresa va a ser mucho más enfocada, voy a llamarle, a la rentabilidad humana que a la rentabilidad financiera. ¿Cómo logras esa transformación? Porque es una primera transformación, ¿estás de acuerdo? De cambiar el chip en la organización. Fíjate que todo el tema cultural siempre ha sido parte de la historia de la empresa, porque mi papá siempre ha sido su punto principal en tener como eje central de estrategia a la gente. Al ser humano. O sea, siempre mi papá ha estado preocupado y ha estado ocupado en que la gente esté contenta, en que la gente esté desarrollada, en que la gente pueda crecer, siempre preguntando por las familias, conoce a los hijos, o sea, se ha metido, y eso es algo que me transmitió. Y es algo que me tocó continuar, ¿eh? Y también mi hermano Diego, antes de que me diera la dirección, él estaba en la parte de desarrollo humano y él lo continuó. Yo te puedo decir que él creó las bases realmente de muchas de las cosas que se hicieron. A mí me tocó continuarlas, pero todo esto viene de una ideología real de mi padre. De tu padre. Sí. De una continuación de mi hermano y de una consolidación contigo. Una consolidación conmigo. Pero la verdad es que ¿qué es lo que hicimos o qué es lo que hemos tratado de hacer? Es siempre enfocarnos en que la estrategia, porque todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es tu estrategia? Y todo el mundo te empieza a aventar objetivos y... Yo te puedo decir que la estrategia del negocio es muy simple, es centrarnos en el bienestar y desarrollo de la gente. Así de sencillo. Y ahorita que tanto se necesita, ¿no? Yo veo las grandes firmas consultoras en temas de cultura, de gente, todas están hablando ahorita de salud mental, ¿no? Hay un tema que tal vez no queremos ver en las organizaciones de salud mental que tiene que ver con el bienestar de la gente, ¿no? En nuestro caso, nosotros eso fue algo que llevamos muchísimo tiempo y lo hicimos porque realmente nos preocupaba que la gente estuviera bien. O sea, no, ahorita pues hicieron la NOM 305, no sé cómo se llama. NOM 035. Es 35, sí, NOM 35. La NOM 35 y que esto y que... No, nosotros lo hicimos por convicción. Y lo hicimos al grado de que empezamos a hacer diferentes programas que fueron haciendo que la cultura fuera un círculo virtuoso para que la gente pudiera estar contenta y que se sintiera orgullosa de trabajar aquí. Te voy a poner ejemplos. Hicimos un plan para las mamás, en vez de darles lo que la ley marca, que son 42 días antes y 42 días después. Nosotros les dábamos a escoger, oye, si te quieres venir antes, o sea, flexibilidad. Esos 32 días te los doy después, más aparte te damos otro mes más o 45 días más. Nada más, ya que tengas después de los 42 días, nada más desde tu casa puedes trabajar. Estamos hablando antes del home office. Sí, antes de que existiera el home office. Estamos hablando... Sí. Antes de la pandemia. 2011, 2012, 2013. Entonces, para nosotros, porque yo tengo mucho respeto para las mujeres, porque tienen una doble responsabilidad siempre. Tienen la responsabilidad de trabajar en muchos casos y de ser madre de familia. Entonces, tocayo, agarra la dirección general y empiezas a imprimir tu propia cultura, ¿no? Como tú nos dijiste, siempre ha sido una empresa centrada en la persona. Han hecho muchas cosas, pero dices, oye, yo quiero todavía reforzar la cultura que tu papá y tu hermano fueron creando, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho o que hiciste en su momento para seguir reforzando el tema cultural como una
ventaja competitiva de la organización? La gran ventaja, como te comentaba, es que esto es algo que viene de raíz de mi padre, continuado por mi hermano, y lo que hicimos fue realmente reforzar con programas el bienestar y el desarrollo de la gente. O sea, siempre el foco principal y el tema de la estrategia de la empresa es el bienestar y el desarrollo. Como te comenté, la estrategia es muy sencilla. Es poner a la gente en el foco y en el centro de todo, pensando primero en su desarrollo y en su bienestar. Y cuando hablo de desarrollo, es desarrollo personal y desarrollo profesional. Y de ahí empezamos a hacer un montón de programas. Empezamos con el programa, digo, entre muchos, pero con las mujeres, con las mujeres que tenían hijos, les dimos más tiempo de lo que la ley te lo permite para que realmente pudieran estar con sus hijos y tener ese bond con ellos. Con los papás, bueno, antes de pasar con los papás, el hablar de la mujer de verdad es increíble. Muchas veces se pasa por alto, pero no debería de pasarse por alto porque es admirable lo que hacen cuando tienen que trabajar y tener hijos y cuidar la casa. Es un trabajo magnífico que estoy seguro que ningún hombre pudiéramos hacer. Cuando de repente mi mujer sale de viaje y que me dice... Oye, nos hacemos un caos los hombres con los niños. No, pues y de verdad es de admirarse y es de respetarse porque sacan un valor y unas fuerzas de muy adentro para poder cumplir primero con su casa y luego poder cumplir con el trabajo. Entonces, hacemos ese programa, pero también lo hacemos para los papás, porque por ahí leímos que los primeros 3 meses de un bebé, la importancia de que el papá esté presente para la seguridad de su futuro es muy importante. Entonces, ese tiempo que se le da a las mamás también se les dio a los papás. Podían trabajar en casa, y estamos hablando igual, antes de la pandemia, podían trabajar en casa, estando con su bebé, siempre buscando el bienestar de la persona. Empezamos a hacer programas deportivos en cuidado de salud físico, sí, en donde hacíamos recorridos, nos íbamos a correr, o aquí hacíamos ejercicios, achipinque, en fin, un montón de actividades diferentes para el salud físico, y luego para la salud mental, y luego para la salud en cuestión de dieta. Entonces hicimos un sistema integral en donde cuidábamos salud mental, salud física, y salud mental, salud física y mental, física y bueno, y nutricional, ¿no? Y nutricional. Y mental, obviamente. Mental. Entonces, todo eso lo fuimos envolviendo en programas en donde lo que hacíamos era bienestar GAP, que le llamábamos. El bienestar GAP era que la gente se sintiera bien, que la gente se pudiera desarrollar. Y yo siempre he tenido una filosofía, tocayo, de que si la gente se siente realmente desarrollada, cómoda en su trabajo, va a poder estar bien en su casa. Y viceversa. Y viceversa. Sí, sí, entonces, sí. ¿Qué cambiamos también? Horarios de entrada y de salida. Antes de la pandemia, ¿no? O sea, empezamos horarios flexibles, todo esto es antes de la pandemia. O sea, empezamos a ver cómo empresas en Estados Unidos tecnológicas empezaban a hacerlo y dijimos, oye, pues ellos lo están haciendo muy bien, no porque seamos una empresa inmobiliaria en México, no lo podemos hacer. Entonces, creamos horarios de salida antes para que no te toque el tráfico. El tráfico, sí. Horarios de entrada para que no te toque el tráfico. Entonces, tú imagínate que llegas a tu casa a las 7:30, 8 de la noche, después de 1 hora y media de tráfico. ¿Qué ganas vas a tener de ver a tus hijos o de estar con tu esposa y platicar? Pues no vas a tener. Pero si sales a las 4:30, 5 de la tarde, no te toca tráfico, llegas, tienes tiempo para ir a ver a tus hijos al fútbol, al karate, a la gimnasia, sí, poder ir con tu esposa al cine, poder ir a cenar con tus hijos, tú mismo hacer ejercicio, pues cambia completamente todo. Tu dinámica totalmente. Y en la mañana igual. En la mañana, imagínate que te toque el tráfico y llegas a la oficina 2 horas tarde, pues ya vienes, perdón el francés, nefasteado. Pues encabronado. Sí, sí, sí. Entonces, vas creando un círculo virtuoso en donde tú tienes tranquilidad
en casa, que es lo más importante. Y si tú tienes tranquilidad en casa, tú vas a poder llegar aquí, vas a poder trabajar. Y yo te aseguro que los resultados van a ser mucho mejores. Ahora, que si no tuvieras esos beneficios. Hablando de eso, porque yo me topo, tú sabes que me encanta el tema de cultura, de bienestar. Hay empresarios o directores que les cuesta invertir en esto, y tú que eres súper financiero, te conozco. ¿Cómo le podrías explicar a los que nos estás viendo que sí tiene un retorno invertir en la gente? Porque de repente les cuesta invertir en la gente porque no es una máquina o no es algo que le veas así el dinero tangible. ¿Cómo tú les puedes recomendar? Mira, que sí hay retorno? Lo que más me costó fue primero quitar los sábados, porque mi papá trabajaba de lunes a domingo. Para él, o sea, los domingos yo me acuerdo, yo me levantaba a ver Chabelo y mi papá estaba trabajando. Entonces, lo primero que me costó fue quitar el sábado. Y fue, créemelo, complicado. Entonces, que cómo era posible. Y bueno, al final de cuentas, accedió. Y se dio cuenta que la gente estaba muy cómoda y que la productividad estaba mejor. Y luego mi siguiente paso fue quitar el viernes en la tarde. Ese sí fue más complicado. ¿Cómo no vamos a venir el viernes en la tarde? ¿Y qué va a hacer la gente? Dije, pues estar con su familia, papá. Hay que dedicarle tiempo. Aquí en México, por estadística, es de los países en donde más horas pasamos en la oficina. Pero improductivamente. Por eso qué bueno que lo dices. Pasamos en la oficina, pero no trabajamos. Entonces, yo lo que quiero venderle al equipo es, vamos a estar menos horas, pero las horas que estemos aquí, aprovechémoslas para trabajar. Y así podemos hacer que tengamos horarios más flexibles. Entonces, quitamos el viernes en la tarde, lo hicimos corrido de 8 a 3 en su momento. Y fue tema con mi papá y al tiempo mi papá dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo no veo que la productividad baje. Y luego empezamos con los horarios flexibles de salir antes entre semana. Y ya fue cuando dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. O sea, al final tu papá reconoció que la productividad fue subiendo cada vez que el bienestar, que rompíamos esos paradigmas, ¿no? Porque son como paradigmas que tenemos de que si estoy viendo aquí a la raza, trabaja más, que no es cierto, ¿no? Es cierto. Pero al final es contraintuitivo, ¿no? Están menos tiempo, pero están siendo más productivos. Hay una palabra que es bien importante. Confianza. Confiar en tu gente. Confiar en que realmente la gente está trabajando. Ahora, y siempre va a haber gente que abusa de la confianza. ¿Cómo tratabas ese tema cuando tú tenías centrado a la gente? Porque siempre va a haber el abusón. Siempre va, que se agarra, le das la mano y te agarra la pata, dice, ¿no? ¿Sabes que yo nunca tuve que estarme fijando en quién abusaba y quién no? ¿Sabes quién se daba cuenta? Sus mismos compañeros. El resto del equipo Los mismos compañeros le decían, oye, no abuses. Porque nos lo van a quitar. Porque nos van a quitar. Fíjate. Pero yo nunca lo dije como una amenaza. O sea, yo nunca les dije, si abusan, se los quito. No, es confiar y entre ustedes cuídense para que todos estos beneficios puedan seguir continuando en la empresa. Y nadie abusaba. La productividad se fue para arriba. Te lo digo con toda la humildad. Dentro de la industria, fuimos los que más crecimos en porcentaje durante los últimos 8 o 9 años. Por mucho. La rotación que teníamos aquí en la empresa, sobre todo aquí en las oficinas, en las plazas es diferente. Porque sí, es operación puestos técnicos es más complicado, sobre todo como estamos mucho en frontera, que ahorita la competitividad... Sí, y tiene esos picos de que gente, mano de obra, te la están... Pero lo que es aquí en la oficina central, pues yo te diría que en los años que me tocó estar aquí de director, porque salí en el 2025 y ahorita te cuento, la rotación era del 2%, 1%. O sea, nada. No había rotación. Y al contrario, la gente se sentía orgullosa de pertenecer, que eso es algo también que buscábamos. O sea, cómo hacer que la gente se sienta orgullosa. Que ahora le llaman engagement, ¿no? Que esté enganchada con la organización. Exactamente. Entonces, de verdad que la gente, en cartas que recibía, mensajes de Navidad, mensajes de cumpleaños, te dabas cuenta cómo realmente la gente te decía, gracias por darme la oportunidad de trabajar aquí, me siento desarrollado. Y yo les decía, al contrario, el agradecido soy yo. Quien hace que realmente las cosas funcionen en las empresas es la gente.
A mí me toca solamente dirigir un barco, pero quien realmente rema, quien realmente le está echando todo, es la gente. Y te estoy hablando desde directores, gerentes, jefes, practicantes. Es la suma de todo. Yo siempre les he dicho, es un eslabón. Es un eslabón con aritos. Si todos los aros están entrelazados, va a estar fuerte. Si un aro, un departamento, no funciona o no está con la misma convicción que los demás, ese aro se descompone y se desata. Entonces siempre hemos trabajado para que ese aro esté amarrado con todos los departamentos y se eche la mano, a tal grado de que mucha gente apoya a otros departamentos cuando lo necesitan sin que se les diga nada, por decisión propia. ¿Por qué? Porque saben que si le ayudan, eso va a beneficiar a la empresa. Beneficiar a la empresa y si le beneficia a la empresa, todos van a salir beneficiados. Es un ecosistema. Se te va a regresar. Entonces, para mí fue un placer haber estado liderando al equipo por tantos años, porque realmente te dabas cuenta en la felicidad de la gente. Hacíamos el día de que el niño conociera el trabajo de papá. Entonces traíamos a todos los niños a trabajar. Un día a trabajar. Entonces los conocíamos y me tocaba conocer a los niños y demás, y lo hacíamos todos los años. Y la verdad es que te dabas cuenta que pues, eran familias contentas y no había divorcios, o sea, cosas que dices tú, oye, esto es lo que... Estabas contribuyendo también a la sociedad. Esto es lo que al final de cuentas realmente cuenta. O sea, que la gente realmente esté contenta, que la gente realmente se siente orgullosa de su trabajo, pero sobre todo que su familia se sienta orgullosa de donde su papá trabaja o su mamá y que realmente vean que ellos están contentos, porque eso lo vas a transmitir a la familia. Si me tocaban, damos reconocimientos a los que cumplen 5, 10, 15, 20, 25 años, 30 años, ya tenemos gente, y vienen las familias, y vienen esposas, hijos, muchas veces las mamás, y de verdad que te dicen, gracias por cómo se ha desarrollado mi hijo, mi hija aquí, mi esposo. Yo digo, no, al contrario, yo soy el que soy el agradecido, porque gracias a ellos, esta empresa es donde está ahorita. Es al revés. O sea, yo siempre lo he visto al revés. Al revés. Y soy un convencido de que sí es. Si tú pones a la gente en el principio de todo y en el centro de todo, las cosas se van a dar en el trabajo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos trabajando con humanos. Y aquella vieja usanza de a la gente hay que exprimirla para que saquemos el mejor provecho, pues yo en realidad digo, jamás se me pasó por aquí. Yo al contrario, es cómo vamos a tratar mejor a la gente, cómo vamos a hacer que la gente se sienta mejor. Hicimos también una zona aquí que se llama Zona Vivegap, donde tenemos futbolitos, salas de ping-pong, colchones para que la gente se pueda echar una siesta de media hora en el break, porque les pedimos que tengan break. Hay maquinitas, hay libros para que lean. Si quieres quedarte a trabajar ahí todo el día, te puedes quedar a trabajar ahí todo el día. No tienes que estar en tu lugar. Oye. Es lo mismo que estás en tu lugar. Sí, es correcto, es correcto. La productividad no tiene que ver con el lugar. Y está bien para el lugar, porque es mucho color, hay muchas actividades y la gente lo usa para entretenerse, distraerse o simplemente salirte de tu lugar de trabajo. ¿Sabes qué? Me voy a trabajar 2 horas ahí. Pero entonces, me voy a ir a un lugar en donde tengo un colchón y voy a estar a todo dar. A todo dar. Oye, a ver, entonces, ¿consolidas tu estrategia de poner al ser humano o poner el bienestar del ser humano en el centro y logras resultados extraordinarios en la organización? Correcto. Ese para mí sería así, como dicen los financieros, el bottom line, ¿no? La rentabilidad. Y logras todo esto a través de ciertos años, pero luego viene otra decisión para ti, dejarla. Te dieron la dirección general y ahora la tienes que dejar, tienes que pasar la estafeta. ¿Qué sucede en ti y qué es lo que ves para adelante a ti después de que dejas la dirección general? Mira, primero que nada, fueron 10 años, lo tomé a los 38 años. Joven, creo. Sí, joven. Inmaduro. Claramente, el resultado de todo fue el gran equipo que teníamos, que me echaban la mano. Y ¿sabes qué? Bien importante, porque había mucha gente aquí que cuando veía que algo no estaba funcionando, venía conmigo y me lo decía en mi cara. Oye,
yo creo que lo que se está haciendo está mal. Había esa apertura, esa confianza, ¿no? Tú dijiste, hablaste de confianza. Yo siempre he tenido la política de puertas abiertas. Mi oficina siempre está abierta. Mi oficina nunca está cerrada. Mi oficina, porque cada mes lo que hacía es juntábamos a toda la gente, más a toda la gente de las plazas por videoconferencia, y hablábamos de los resultados mensuales, hablábamos de cómo íbamos, hablábamos de nuevos proyectos, hablábamos de diferentes temas. De repente TI presentaba algo, de repente desarrollo humano presentaba algo, de repente comercial presentaba algo, finanzas presentaba algo, pero siempre había una comunicación para que la gente estuviera completamente enterada y comunicada de lo que estaba pasando en la empresa y de lo que venía para adelante. Para mí es bien importante, para que se pueda crear ese círculo virtuoso, que la comunicación sea clara y concisa, que tus objetivos que tienes anualmente los puedas tener en un papelito con 5 marquitas. Estos son los 5 objetivos, porque si pones 50 objetivos, se pierden. Son 4 o 5 objetivos. Esto es lo que tenemos que cumplir. Y ya después de eso, obviamente, pues, se va hacia toda la organización con diferentes tareas. Correcto. Y sobre eso le dábamos seguimiento y comunicábamos, oye, no todo fue miel sobre hojuelas. Había veces que los proyectos no comenzaban como queríamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para hacerlo? El reto es, y era lo interesante, porque si no, pues estará muy aburrido. Oye, tal proyecto que creíamos que iba a empezar extraordinario, pues no empezó como pensábamos. Bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo lo solucionar? Sí. Tanto la gente de aquí como la gente de las plazas. Entonces, esa comunicación yo creo que creó una confianza en la gente en que pudiera venir y decirme lo que es. Y yo siempre les dije, es mejor tomar una decisión equivocada a no tomar una decisión. La peor decisión, y se los decía mes a mes, la peor decisión que uno puede tomar es no tomar ninguna decisión. No tomar decisiones. Entonces, yo les dije, te voy a aplaudir si tomas una decisión mala. Todo el mundo nos podemos equivocar. Y la única forma de crecer es equivocándonos. Lo que no me va a parecer es que te esperes a tomar una decisión hasta que tu jefe te diga. Cosa que también siempre promoví el tema del empowerment. O sea, toma decisión y luego ves. Obviamente hay directrices, hay políticas, hay formas de trabajar, comunicación con tu jefe, pero si tú tienes que tomar una decisión ahí, tienes que tomarla, sobre todo en las plazas, porque, oye, a los clientes hay que tratarlos como se debe tratar. A los clientes, el tratar bien a nuestro equipo significa que va a tratar bien al cliente final. Porque tenemos 2 clientes. Correcto. Tenemos al comerciante y al que va a la plaza. Visita. Entonces, siempre hay que darle mantenimiento y eso es parte fundamental para que funcione, la comunicación con los clientes. Entonces, si la gente aquí está contenta, la gente va a entender que el cliente es lo más importante y lo va a atender de manera correcta. Entonces, es una liga, yo creo, que se va dando en donde si todo el mundo está contento, a final de cuentas se va transmitiéndose las plazas. Es correcto. Y yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia de que nuestras plazas tengan más tráfico que la competencia, que el bottom line, pues dices, bueno, ¿cómo medimos esos resultados a final de cuentas de todos estos beneficios que tenemos para la gente? Pues comparado con la competencia siendo el mejor. Y siempre decía, no porque seamos el mejor vamos a quedar. O sea, si vamos a ser mejor, necesitamos ser mejor, todavía mejor. Todavía mejor, siempre mejorar. Siempre mejorar y siempre mejorar. Y afortunadamente esa es la mentalidad que se quedó impregnada y que siempre se ha buscado. Entonces, la verdad es que me siento sumamente afortunado del equipo que tuve, porque fue un equipo que trabajó prácticamente todo el tiempo, o sea, mismos directores, mismos gerentes senior, mismos gerentes junior, mismos jefes. Aquí tenemos una cosa muy interesante, tocayo. El promedio de edad, bueno, ya ha subido porque ya hemos crecido. Vamos haciéndonos viejos. Pero el promedio de edad creo que no sube de 42 años. Pero el promedio de la gente que tiene aquí es como de 16 años. Antigüedad. De antigüedad. Entonces hay mucha gente que entró aquí. Desde chicos, desde chavos. Y siguen aquí. Y lo más interesante, empezaron de practicantes. Y luego empezaron de auxiliar. Y luego se convirtieron en jefes. Y luego se convirtieron en gerentes.
y muchos ya se convirtieron en directores. Y ahorita ya uno se convirtió en director general. Entonces, ¿cuál es el mensaje? En esta empresa tú puedes crecer y en esta empresa hay oportunidad para crecer siempre y cuando tú te lo propongas. Y no nada más aquí en la oficina central, en las plazas. Lo que hemos visto son cosas extraordinarias. La gente que ha empezado, no es broma lo que te voy a decir, de auxiliares de mantenimiento, llegan a ser ahorita gerentes de plaza. De plaza. O sea, son 3 o 4 brincos. O gente que empezó de asistente, se convierten en administradora de plaza o en coordinadora de plaza, que ya es puesto. Todo eso ha sido en base del empowerment que hemos tratado de buscar. Entonces, me deja muy satisfecho todo eso. Me deja muy satisfecho que la gente esté contenta. Eso para mí de verdad es lo más importante. Si la gente está contenta, yo voy a estar contento. Y si la gente está contenta, la empresa va a estar bien. Y la sociedad va a estar contenta. Al final le das esa actitud de contentamiento. Es un círculo virtuoso en donde tú tienes, sí, obviamente hay objetivos que hay que cumplir. Y hay que echarle ganas. Y hay que trabajar. Y las horas que estemos aquí, hay que aprovecharlas para trabajar. Pero a final de cuentas, lo que buscamos es el bienestar de la gente transformado a unos resultados positivos de la empresa. Excelente. Ahora, ¿qué sigue para ti, Tocayo? ¿Qué sigue para mí? Mira, ahorita acabo de dejarlo hace 6 meses. 6 meses. Ahorita he estado apoyando a Carlos Ruiz con la transición. Digo, no necesita que lo apoye mucho porque conoce mejor la empresa que yo. Y te está apoyando a ti también a soltar, ¿va? Que sí. Es parte de los dos. No, ¿sabes qué? Sí he tratado de no meterme con él porque dije, no voy a volver a hacer lo que me pasó a mí. O sea, pero es difícil, ¿no? Porque también hay cariño que tú has ido desarrollando y rutina y hábito, ¿no? Y probablemente le he regado. Pero no quiero caer en la tentación de decir, oye, fíjate, voy a ir aprendiendo. Obviamente, si en algo puedo ayudarle y si él me pide el apoyo, ahí voy a estar. Al final de cuentas, es el patrimonio también de la familia. De la familia, sí. Pero si confiamos en él es porque tiene una carrera y una trayectoria en la empresa muy larga. Y lo más importante es con una honestidad. Intachable. O sea, gente que es querida aquí, que es querida con el comercio. Él tuvo la relación con muchos de los comerciantes, siendo el director. Comercial. Sí. A mí me tocaba con las anclas la negociación. Vamos a decir, la entrada a la negociación con las anclas grandes. Sí, con los clientes grandotes, pero al final con todos. Que es otra cosa que tengo que comentar. Tuve la gran fortuna de conocer a gente extraordinariamente buena. De Soriana, de Coppel, de Casa Ley, de Del Sol, de Cuidado con el Perro. Te estoy hablando de las tiendas grandes que tenemos, de Merco, de Cinépolis. Gente extraordinaria. Gente que de verdad, no solamente en la parte humana, pero en la parte profesional siempre nos apoyaron en los proyectos para darle para adelante. Entonces, a mí me tocaba empezar la comunicación con ellos. Con los anclas, que es lo que te da la base para... Correctamente, con mi contraparte. Y Carlos se entendía muy bien también con las contrapartes y con los directores y siempre llevó una relación para que las cosas funcionaran. Al final de cuentas, pues que estudiaran en los centros comerciales. Entonces, ¿qué sigue para mí? Ahorita te digo, 6 meses está en la transición y lo que viene son proyectos interesantes que me encantaría contártelos, pero son en un futuro. Estratégicos todavía. Sí, estás cocinando, como dicen, estás 100%. Cocinando lo nuevo, 100%. Pero vas a seguir con tu DNA de la gente. Esa parte yo creo que la traigo tan metida. Acabo también de terminar un curso, una maestría que se llama OPM en Harvard. Son 3 meses por cada 3 años. Y fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida. La terminé recién el año pasado. En abril me gradué. Y son 128 participantes y te toca estar con grupos de 8, el cual hice una amistad extraordinaria con los 8. Son gente con una visión completamente diferente. Una persona de Dubái, una persona de la India, una persona de Australia, una persona de Estados Unidos, una persona de Canadá, me tocó otra persona de México, y te haces hermanos de ellos. Y aparte todos en diferentes industrias, todos de diferentes edades, y todos te van, uno de Ucrania, que es un genio, cuando nadie conocía el tema de inteligencia artificial,
Él ya andaba. Él ya había vendido una empresa de inteligencia artificial. Wow. Ya la había vendido. Pues cuando nos hablaba hace 2 años, hace 3 años, de la inteligencia artificial y de ChatGPT, le decíamos, bueno, este loco de qué está hablando. Él ya estaba 1000 pasos adelante y ahorita ya está trabajando en otros proyectos de inteligencia artificial que estoy seguro que le va a ir extraordinario. Entonces, y son gente muy buena que te apoya y me tocó estando allá, pues obviamente tener temas que arreglar de acá, de diferentes circunstancias, y son gente que te dan consejos y siempre te están apoyando. Entonces, te das cuenta que son gente que tienen los mismos valores que tú, que buscan lo mismo que tú, que tienen la misma forma de pensar que tú, te dan ideas nuevas, te abren el espectro de una manera tremenda. O sea, ahí hablar de un negocio, el pelado te decía, pues, es que esta semana voy a ir a Dubái, la semana que entra al Cairo, la semana que entra a Brasil y la semana que entra a Londres, de negocios. Dices, oye, es otra cosa, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de cosas completamente diferentes y mucho que aprenderles. Mucho. Yo de verdad me sentaba con él, o una persona también de Suiza que tiene colegios. Esos son mis 8 amigos principales. Y todos tienen diferente forma de ver, pero todos con la misma finalidad de siempre apoyar, siempre ver cómo hacerte sentir bien porque tienen momentos downs, todo el mundo tenemos ahí, Todos porque de tenemos repente tienes momentos de bajar. soledad, pues que eso no te vas 3 semanas sin familia, sin nada, entonces se hace tanta hermandad, pero al final de cuentas te llevas tantas cosas de ellos y aprendizajes, y sobre todo me di cuenta que lo que estábamos haciendo aquí no es muy diferente y es el camino correcto a hacerle bien las cosas de lo que están haciendo en países mucho más avanzados de lo que estamos aquí. Muy bien. Oye, últimas 2 preguntas, tocayo. Penúltima pregunta. ¿Cómo juega tu espiritualidad en todo este tema? Porque te centras en la persona, pero ahorita dijiste, hay salud mental, emocional, física, pero la parte espiritual, ¿cómo juega en las decisiones que tú tomas, tocayo? Si tú no tienes en tu ser la parte espiritual y esa empatía y cariño a la gente, tú no puedes tener una máscara. Tú no puedes actuar eso. Tú tienes que ser auténtico en cómo vas con la gente y en cómo realmente la tratas, platicas, aconsejas y todo. Y todo eso viene de una parte espiritual, y eso se lo doy a mi madre, que es lo más cercano a una monja. ¿Qué te ha tocado? No, de verdad, es la mujer más santa y buena que conozco. Soy afortunado, y así como te dije que soy afortunado de haber tenido a mi padre, que fue quien creó todo este concepto y me enseñó a trabajar desde chiquito, y es una persona sumamente, y te lo digo con todo el respeto, él nunca te lo va a decir, pero es una persona sumamente generosa en todo lo que puede apoyar, apoya, aunque no pueda, lo hace. Uh-huh. Y mi madre también. Mi madre de otra forma ha estado metida mucho tiempo, fue presidenta de Mano Amiga creo que más de 15 años, siempre ha estado metido en fundaciones, es de misa diaria y siempre tiene el consejo adecuado. Cuando tengo un tema, yo sé que cuento con mis papás para poder ir con ellos y decirles, traigo esta bronca, cómela. El consejo es... Y siempre llegan con el consejo adecuado, siempre. Aparte de esa parte que me la inculcaron, yo estudié aparte en un colegio legionario, mis hijos están en un colegio legionario, me tocó casarme con una mujer excepcional, igual, con los mismos valores, con la misma espiritualidad, con esa misma generosidad y siempre tratar de ayudar a la gente, que se lo hemos transmitido a mis hijos, y creo que, y eso se lo doy 100% a mi esposa, de la educación de mis hijos. Creo que tenemos unos hijos maravillosos, en donde mi esposa ha sido la persona, el pilar de la casa, para que estén bien educados, siempre enfocados en la parte espiritual primero, porque si tú estás bien en la parte espiritual, pues todo lo demás se va a venir en cascada. Tú no puedes tener una doble cara y decir, sí, tengo buena espiritualidad y soy un demonio. No te digo que tampoco que no, nadie es santo y nadie es perfecto, ¿va? Todo el mundo cometemos errores. Muchos errores. Pero si al final de cuentas sabes que tu ancla es Dios. Me ha tocado estar en cursillos
bien interesantes. Hace 6 meses fui a un cursillo con mi esposa en donde fuimos visores de niños de 19 a 22 años, donde te das cuenta lo complicado que está la juventud ahorita. Nosotros fuimos realmente visores, nos volvieron a invitar ahorita en marzo, desgraciadamente no podemos ir. Es una experiencia extraordinaria que se llama Search, donde ves a los chavos con un hambre de Dios. Pero no saben cómo llegar. Pero los ves y se la pasan llorando. Sí. Y son, en muchos de los casos, papás divorciados, gente que desde muy chica le entró a las drogas. Drogas, alcohol. Excesos en muchas cosas. Excesos, muchas cosas. Y te das cuenta y dices, ¿sabes qué? En vez de que ellos aprendan de nosotros, yo aprendí mucho, porque digo, qué valientes de venir y luego dan su testimonio de qué les pasó y cómo salieron adelante. Eso tiene mucho mayor valor, el que se cayó hasta abajo y se levantó. Al que está ahí navegando todavía, sí. El que anda a medias aguas siempre va a andar a medias aguas y eso no le va a pasar nada. Pues ahí va a andar. Pero el que se cayó, el que realmente vio la lumbre cerquita y tuvo el valor de salir adelante, y creo que la única forma de hacerlo es pegándote a Dios, tiene un valor espectacular. Y yo lo que te diría es, yo también tuve mis problemas. Todos. Tuve depresión a los 40 años y no me importa decírtelo aquí a la gente, porque muchas veces la gente piensa en la depresión como una loquera. No es una loquera. No, es un momento de... Es un momento, es una enfermedad que te da de repente en un momento bajo. Me tocó en un momento en donde estábamos haciendo 5 o 6 proyectos. No te conté, pero fui presidente del Museo del Papalote del Niño durante 6 años, hasta la apertura. Y estaba haciendo mi casa. Se me juntaron, haz de cuenta que fue tormenta perfecta. De todo hasta que troné. Pero me enseñó muchas cosas. Me enseñó que, uno, son momentos y todo está en ti y puedes salir adelante, y el contarlo yo creo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque mucha gente le da miedo contarlo y no sabe qué hacer y se va encerrando en su propia cápsula. Y lo que me dijo mi papá nunca se me va a olvidar es: cuando te duele la rodilla, ¿con quién vas? Cuando te duele el hombro, ¿con quién vas? Bueno, pues ahorita tú traes un tema de cabeza, pues ve con un psicólogo, un psiquiatra. Sí. No pasa nada. Porque la palabra psicólogo o psiquiatra antes era un tabú. Era un tabú, sí. Yo creo que ya se ha abierto, ¿no? Se ha abierto, pero sigue siendo un tabú. Sí. Y necesitamos salud mental y emocional y espiritual, de todas las saludes, ¿no? Y la forma en la que salí fue pegándome a Dios. Fíjate. Yendo a misa diaria. Teniendo fe de que todo obra para bien. Y es mágico lo que hace Dios, porque en 2 semanas se me quitó. Wow. No las pastillas, no esto, porque te medican. Yo pude haber dejado las pastillas. El simple hecho de darle perspectiva a las cosas, de no hacer los problemas más grandes de lo que son, de no personalizar los problemas, de ver las cosas diferente. Y luego, tan sencillo como pegarte a Dios, te cambia la forma de ver las cosas completamente. Me iba a misa aquí a las 8 en San Agustín, con el padre Gerardo Cárdenas, que en paz descanse. 20 minutos. Y agarrabas paz. Daba un speech un sermón de 4 minutos, enfocado en lo que tienes que hacer, y siempre salías con algo positivo. Luego ya me quedaba platicando yo unos 10 minutos, que me llevaba muy bien con él. Pero definitivamente, cuando te metes en una bronca, pide ayuda. Pide ayuda por un lado y pégate a Dios. Y vas a ver que todo va a estar bien. Muy bien. La última pregunta, Tocayo. Este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te invité a ti a que fueras parte de este podcast? No sé, pero como te comenté desde el mensaje que me mandaste, no acostumbro a dar entrevistas. Siempre he tratado de mantener un bajo perfil. Pero cuando me dijiste de lo que se trata el podcast, para poder transmitir un mensaje positivo, sobre todo a los jóvenes, me encantó la idea y, como digo, te felicito por lo que estás haciendo, porque ahorita no se trata de educar a la gente a hacer dinero o a ser exitoso profesionalmente.
se trata de tener una vida balanceada, una vida integral, en donde tengas que tener primero bien claro cuáles son tus temas principales, en mi caso es mi familia, es Dios, es mi salud, son mis padres, son mis amigos. Y te conté la historia de las 5 esferas. 5 esferas, sí. Las 5 esferas. Tienes las 5 esferas de una frase que me encanta de alguien que fue director de Coca-Cola, que tienes 4 esferas de vidrio y una de goma. Tienes la de vidrio, que es la de salud, la espiritualidad, tu familia y tus amigos. Y la de goma, que es el trabajo. O lo económico, sí, es correcto. La única bola que se te puede caer es la del trabajo. Va a rebotar. Si te va mal, le puedes volver a echar. Pero si tú dejas caer una de las otras bolas, se rompe y es bien difícil que lo vuelvas a sacar. Entonces, creo que hay mucho futuro en este país. Confío mucho. Me encanta mi país. Lo adoro. Me encanta en todos los aspectos, ¿sí? Con todos los problemas que tenemos, pero soy un amante del país. O sea, me encanta. Y yo creo que hay gente muy buena. Siempre nos gusta hablar de lo malo, pero yo creo que el 99.9% de la gente es extremadamente buena como en ningún país. Súper trabajadora, a diferencia de lo que la gente piensa. Yo lo que te diré es, y le diría a los chavos es, oportunidades hay. Trabajo hay. Talento hay. Hay que confiar en uno mismo. Hay que darle para adelante. Y hay que cuidar estas 4 cosas importantes. Y la del trabajo. Siempre va a salir. Puedes pivotear. Si tienes ganas de salir adelante, vas a salir adelante. Pero nunca descuides las 4 cosas principales que tienes en tu vida, porque ese es el valor y ese es tu pilar para poder salir adelante con todo lo que te ponga la vida en frente. Ya. Pues mira, para cerrar, tocayo, yo te considero, teníamos rato sin platicar, nos conocimos hace mucho tiempo, sabía todo lo que conocía de lo que habías hecho y para mí un líder oculto, y es el mensaje que estamos dando aquí, es alguien que no necesita ser influencer, no necesita estar saliendo en redes sociales y diciendo 1000 cosas, sino que está haciendo la diferencia en donde le toca hacer diferencia, ¿no? Y tú has logrado ser ese líder que no está en los reflectores, pero como dirigente de tu organización hiciste una diferencia importante. Yo sé que ahora como presidente, estás en la presidencia, ¿va? No, estoy ahorita en el consejo. En un comité de proyectos estratégicos, vas a hacer la diferencia, tocayo. Y no necesitas estar presumiéndolo, pero cuando hablamos de que esto puede hacer la diferencia, que haya contenido de valor en redes para que la gente vea y aprenda de alguien más, te aceptaste la invitación. Y para mí eso es un líder oculto, ¿no? Que no necesita estar presumiendo, diciendo o buscando reconocimiento por dejar mejor las cosas de cómo las encontró. Y te agradezco mucho por todo lo que compartiste y por tu tiempo, tocayo. Al contrario, el agradecido soy yo y de verdad, yo creo que la diferencia la puedes hacer en todo momento, tocayo. Una sonrisa a una persona que no conoces, eso puede causar la diferencia de esa persona en ese día. El saludar, el pedir las cosas por favor, el dar las gracias. O sea, detalles tan chiquitos que muchas veces los damos por descontados. Creo que son los pequeños detalles que se vuelven grandes y que pueden hacer que las cosas cambien y que la gente pueda tener una vida mucho más amable. Estamos aquí, en esta tierra, nos mandó Dios a disfrutar. Y yo creo que todo el mundo tenemos derecho a hacerlo. Ya está. Pues muchas gracias, tocayo. Muchas gracias a toda la audiencia. Espero les haya gustado, les haya sido de bendición y que les sirva como experiencia que no es en ustedes mismos, sino a través de experiencias importantes. Ustedes puedan seguir aprendiendo y puedan seguir avanzando y sepan que el bienestar empieza en nosotros mismos. Y si tú estás bien, vas a poder ayudar a que tu entorno, tu familia, tu gente más querida esté bien, y eso hace un efecto, voy a llamarle multiplicador en toda la gente que nos rodea. Muchas gracias a todos. Abrazo, mis líderes.